Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Seguimos leyendo la primera epístola de Juan y reflexionando sobre la primera epístola de Juan. Así que vamos a leer el capítulo 3 de la epístola de Juan, primera epístola de Juan, el versículo 19, donde habíamos dejado la última vez, 3:19, capítulo 3, versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 6 del capítulo 4. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo no los oye, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Los españoles tienen una expresión que usan para referirse a la ley, que cuando alguien, por ejemplo, toma una ley o una sentencia y la interpreta a su favor, la interpreta en forma antojadiza, pero en forma interesada también, cuando da vuelta a la ley para que en alguna forma lo beneficie, es decir, cuando abre una zona gris entre el bien y el mal, ¿no? Porque le conviene, porque trata de traer la ley a su conveniencia, ellos dicen, esta es la ley de Campo Amor, la ley de Campo Amor. ¿Por qué dicen que es la ley de Campo Amor? Campo Amor fue un poeta español que vivió en el siglo XIX y fue famoso por una cuarteta que escribe que justamente habla de esto. Es una cuarteta muy conocida y ellos toman esto como la ley de Campo Amor. La cuarteta dice, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces toman esta frase en forma despectiva para aquel que tiene una ley, en vez de mirarla como la debe mirar, se pone un cristal, ¿no? Y la mira a su favor, la da vuelta a su conveniencia. Esto habla del relativismo, donde se aplica, la teoría de la relatividad se la aplica a lo moral, no existen absolutos, todo es según el color del cristal con que se mira. Juan está enseñando en esta carta que un cristiano no puede creer esto. Para un cristiano hay verdad y hay mentira. No podemos decir, como dice Campo Amor, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. No, hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira. Y no podemos entrar en este relativismo, en esta zona oscura, donde mezclemos el bien y el mal. Y la carta de Juan es una defensa, justamente, en dividir las cosas, en poner las cosas en su lugar y decir, miren, no se puede relativizar los absolutos nunca son relativos, son absolutos, Y muchos miran muchas veces la realidad con filtros. Hay filtros de prejuicios para mirar la realidad,
Hay filtros ideológicos, hay filtros políticos, hay muchos filtros con los que se mira la realidad. Si es de mi familia, la miro en una forma. Si es de la familia del otro, la juzgo en otra forma. Con mi familia soy indulgente, soy comprensivo, soy condescendiente. Con la del otro soy riguroso. Y lo mismo sucede si pertenece a mi equipo, entonces soy indulgente, ¿no es cierto? Si lo hace el del otro lado, entonces no, porque en el otro está mal. Y lo voy a defender cuando lo haga el mío. Si es mi partido, si es mi ideología, si es mi grupo, lo miro con un cristal. Y cuando lo hace el otro, lo miro en una forma diferente. Juan dice, la realidad un cristiano la mira sin filtros. Lo que está bien, y lo que está mal, está mal. Y no importa el vínculo que yo tenga, ni los afectos, ni ninguna de estas cosas. Bien y mal son dos absolutos y deben estar divididos. Lo que es verdad, y lo que es mentira. Y es verdad y es mentira para aquel que amo y para aquel que no amo. Para todo el mundo. Está marcando las grandes diferencias. Comienza diciendo Dios es luz, por lo tanto no hay nada oscuro en él. Es decir, Dios no tiene zonas confusas. Dios no tiene medias tintas, es luz. Después va a decir Dios es justo, por lo tanto no tolera la injusticia, no tolera la maldad, no tolera el pecado. Para Dios no hay de ninguna manera luz y tinieblas a la vez. O es luz o es tinieblas, o es verdad o es mentira. O es justicia o es injusticia, pero no se puede poner las cosas en ese plano gris donde no es ni una cosa ni la otra. Tenemos que entender esto, porque Juan nos está advirtiendo en su carta contra los relativos. Dios estableció un punto de convergencia, ese punto de convergencia es Jesucristo. Ahí se encontraron el cielo y la tierra, el Dios justo y el hombre pecador. Por la fe llegamos a ser hijos de Dios. Y cuando por la fe llegamos a ser hijos de Dios, nos identificamos entonces con la luz y nos identificamos con la justicia. No puedo vivir en las tinieblas, ni puedo vivir en la injusticia, ni puedo vivir en las penumbras, ni puedo vivir fuera de las leyes divinas si soy un hijo de Dios. Y entonces Juan crea una antinomia. Una antinomia. La antinomia es esta, mire, si esto es verdad, esto no es verdad. Y si esto es verdad, entonces esto no es verdad. Pero no pueden haber dos verdades simultáneas y contradictorias. Es decir, si hay algo que tiene Juan, es que el espíritu de Juan no es posmoderno. El posmoderno acepta las muchas verdades. Tu verdad, mi verdad. Juan dice, no, mire, hay una sola verdad. Una sola verdad. Si lo suyo es verdad, lo mío es mentira. Y si lo mío es verdad, lo suyo es mentira. Pongamos las cosas en blanco y negro. Tenemos que crear la antinomia de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, cosas que son verdad y cosas que son mentiras, cosas que es justicia y cosas que es injusticia. Y no es cuestión de ponerse ningún cristal de ningún color. Tenemos que mirarlo todo sin cristales, sin cristales. Es decir, mirar las cosas como son, no como que nosotros queremos que sean. Los antiguos, por ejemplo, representaban la justicia con los ojos vendados. ¿Por qué la representaban con los ojos vendados? Porque no miraba si el que estaba delante era rico, era pobre, era sabio, era ignorante, tomaba el caso y lo juzgaba. Allá los argentinos, por la década del 50, sacamos un billete de $1 con la justicia ya sin venda en los ojos. No sé por qué, por algo será. Desde allí nos viene, ¿eh? Ese billete fue una gran discusión cuando salió, porque muchos decían, ¿cómo? ¿Acá la justicia no tiene los ojos vendados? No, no tiene los ojos vendados. No tiene los ojos vendados. Quiere decir que está mirando. Y si usted pasa hoy por el Palacio de Justicia, a los dos costados del Palacio de Justicia, arriba, están las dos tablas de la ley. Pero no están escritas, están en blanco. Simbólico todo esto, ¿no? Están en blanco, no tiene ley. Hermanos, cuando uno es de Cristo, tiene que saber que si una cosa es verdad, lo contrario no lo es. No lo es. Y entonces Juan dice, hay una antinomia. Y la antinomia está en la misma persona de Jesucristo. Y él define esta antinomia con una palabra que es exclusiva de Juan. El único que utiliza esta palabra es Juan.
El único en toda la Biblia que utiliza esta palabra es Juan, que es la palabra anticristo. O usted está con Cristo o es anticristo, pero no busque un término medio. No busque un término medio. O creemos, dice él, que Jesús es el Hijo de Dios, o estamos contra él. Pero usted no puede tener un término medio en esto. En ese momento había una corriente de pensamiento, los gnósticos que infiltraban a los cristianos. Se levantaban como si fueran profetas y entonces empezaban a hablar acerca de Jesús. Algunos decían Jesús no podía tener cuerpo, porque si tenía cuerpo entonces era una mala persona, porque el cuerpo es malo, así que lo que vimos de Jesús era una visión, pero no se podía tocar. Y por el otro lado decía, bueno, si tiene cuerpo entonces no es Dios. Y Juan dice, mire, acabemos con esta historia de la filosofía. Ustedes quieren construir un Cristo a la medida de ustedes. Un Cristo a la medida de ustedes. Cristo es el Cristo de Dios revelado en lo que nosotros conocemos como el Evangelio. O lo aceptamos como hijo de Dios y aceptamos todo lo que dice, o entonces nos ponemos en la vereda enfrente, pero no podemos estar en los dos lados. Es decir, Juan trae una antinomia que es fundamental para la vida espiritual de un pueblo. Que usted no puede decir, soy cristiano, pero no respeto los principios cristianos. Si soy cristiano, tengo que vivir en la luz, tengo que vivir en la justicia, tengo que vivir en la verdad. Y si no soy cristiano, entonces tengo que admitir que no soy cristiano, pero no puedo usar el título de cristiano si no soy cristiano. Se ha repetido varias veces en la historia esto de querer cambiar a Jesucristo. Se quiere construir un Cristo que no es el Cristo del Evangelio, que muchas veces es el Cristo de la religión y en la mayoría de los casos es el Cristo de la imaginación de las personas. Juan dice, mire, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne, es decir, que Jesucristo ha venido en carne, que el Mesías de Dios, el enviado de Dios, es de Dios y es Dios, y vino en un cuerpo, vino en carne, entonces esto es de Dios. El que no cree esto no es de Dios. Es decir, o somos cristianos, por un lado, y creemos que es Dios manifestado en carne, o estamos en la vereda de enfrente. Estamos en la vereda de enfrente. Algunos creen que Jesús fue un gran maestro, que Jesús fue un pacifista, que Jesús fue un comunista, que Jesús fue un gurú, que Jesús fue un revolucionario. Él dice, mire, todos estos son anticristos. Jesús es el Hijo de Dios. Usted no le puede sacar cosas y hacer de Cristo lo que quiera. Entonces vaya, lea el Evangelio, entérese quién es Jesucristo y después dice, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Pero usted o acepta esto o no puede tomar la figura y hacer con esto lo que se le antoja. Quiere decir que Juan pone las cosas en blanco y negro. O somos de Cristo o estamos en la vereda de enfrente. Y claro, la palabra anticristo suena muy fuerte porque después se le ha dado una dimensión dentro de la escatología y todo lo demás. Pero Juan lo único que quiere decir, mire, usted o está de este lado o está de este lado. Y sabemos que la doctrina cristiana va a tener oposición. Entonces va a estar los que son de Cristo y los que son anticristo. Lo que sí dice hay que ponerlos en blanco y negro. Y por eso él escribe esta carta y dice, mire, si dice esto es de Cristo, y si no dice esto, tenga cuidado porque está en la vereda enfrente. Pero dividamos las aguas. ¿Para qué? Porque si nosotros mezclamos todas las cosas, llega un momento que empezamos a mezclar la verdad con la mentira, empezamos a mezclar la justicia con la injusticia, y llega un momento que tenemos todas las cosas mezcladas. Y este es uno de los problemas que vive nuestra sociedad hoy, que está todas las cosas mezcladas. Todas las cosas mezcladas. Entonces tenemos que ser muy taxativos en esto. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hay cosas que puedo aprobar y hay cosas que no puedo aprobar. Hay cosas que son de Cristo y hay cosas que son anticristo. Juan marca estas cosas y nos preguntamos entonces si nosotros como cristianos dónde estamos ubicados. Por eso, en el pasaje que leímos, él comienza diciendo, y en esto conocemos que somos de la verdad. Esta expresión, que somos de la verdad, es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Somos de la verdad. Pero es indudable que Juan está marcando un principio que era capital en el siglo I. Él escribe en la última década del siglo I esta carta. Los cristianos son de la verdad, es decir, pertenecen a la verdad. Pertenecen a la verdad. Juan habló
lo vimos el domingo pasado, de una genética de Dios. Somos engendrados de Dios. Esa genética de Dios nos lleva a buscar cumplir las leyes de Dios y a tener amor al hermano. Son las dos características de esta genética de Dios. Ahora, dice, esto demuestra que somos de la verdad. Es decir, que un cristiano que ha nacido de nuevo en Cristo, que es una nueva criatura en Cristo, va a buscar cumplir los mandamientos de Dios y va a amar a su hermano. Y dice, y esto ya es una señal de que somos de la verdad. ¿Por qué? Porque nos estamos ubicando debajo de la ley de Dios y por el otro lado estamos transmitiendo el amor de Dios amando a nuestro prójimo, amando a nuestros semejantes. Sin embargo, todos sabemos que aparecen problemas. Y los problemas están siempre en la conciencia del hombre. Cuando uno está lejos del Señor, la conciencia se corrompe. La conciencia se cauteriza. Y estoy usando dos términos que están en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que la conciencia se corrompe? Quiere decir que llega un momento que acepta el mal como si fuera bien. Acepta el mal como si fuera bien. Quiere decir que esto pertenece a una conciencia corrompida. Se cauteriza, dice Pablo. ¿Qué significa que se cauteriza? Que se insensibiliza. Quiere decir que hay dos pasos de perversión de la conciencia del hombre, donde la conciencia del hombre se cauteriza y se corrompe. Se corrompe porque empieza por no diferenciar bien y mal, y se cauteriza porque pierde toda sensibilidad y termina por aceptarlo todo. Es lo que dice Campo Amor. Todo es según del color con que se mire, ¿no? Esto es lo que sucede con la conciencia. Pero cuando nosotros llegamos a Jesucristo y cuando ponemos nuestra vida en las manos de Él, el Señor despierta nuestra conciencia y la revitaliza. El apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Que tenemos una mente sensible al bien y al mal, que tenemos una mente abierta para eso, que Dios nos devuelve la sensibilidad de nuestra conciencia que muchas veces hemos perdido en los caminos de esta sociedad. Que sí que un cristiano tiene que tener una conciencia revitalizada que le marque el camino exacto. Somos de la verdad. Pero estamos en esta lucha de una sociedad que no respeta el bien y el mal, no respeta la justicia y la injusticia, que se mueve con otros parámetros. Y entonces en la vida diaria, en la vida cotidiana, tenemos tropiezos, tenemos luchas y tenemos tropiezos, y ¿por qué no? Tenemos también caídas. Quiere decir que un cristiano está inmerso dentro de una sociedad. Y sabe que él es de la verdad y que no puede estar en ciertas cosas. Pero en el andar diario, aunque no se lo proponga, como decimos, nadie se levanta en la mañana diciendo me voy a tropezar y caer. Pero salimos y de pronto nos tropezamos y caemos. Y allí es cuando empieza a actuar la conciencia. Allí empieza a actuar la conciencia. Y nosotros antes no teníamos conciencia, la habíamos corrompido o la habíamos cauterizado. Pero cuando hemos llegado a Cristo se ha despertado la conciencia y la conciencia empieza a hablar. Y lo que dice Juan es que la conciencia es una alarma que nosotros tenemos y que habla y que nosotros tenemos que escuchar a nuestra conciencia. Él por supuesto que no usa la palabra conciencia, usa la palabra que se usaba en aquella época, la palabra corazón. Si nuestro corazón nos reprende. El corazón era, en la época de Juan, todo el mundo interior, todo lo que pasaba dentro del hombre. Cuando yo hago algo que no agrada a Dios, la conciencia comienza a trabajar, la conciencia comienza a hablar. Ahora, Juan está hablándole a los cristianos y les dice, ustedes tienen que tener la conciencia activa, tienen que saber diferenciar una cosa de la otra. Ahora, cuando cometemos una falta y la conciencia comienza a acusar, la conciencia puede ser muy cruel. La conciencia reprocha sin dar salida. La conciencia puede desanimarnos. Los griegos conocían esto. Y por eso, en la literatura griega, ellos le echaban la culpa de todas sus fallas a los dioses.
Es la culpa de ellos que me hicieron así. Y uno de ellos llega a explicar por qué le echan la culpa a los dioses. Dice, porque el hombre se destruye cuando escucha su conciencia. Se destruye. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el mal dentro mío y la conciencia habla, puede llegar la conciencia a ponerme en un callejón sin salida. Ahora, cuando yo me levanto a la mañana, suena el despertador, ¿no? Suena el despertador. Y todos creo que hacemos lo mismo. Apagamos el despertador y nos levantamos. Ahora, podemos apagar el despertador y quedarnos durmiendo también. Podemos hacer eso también. La conciencia es una alarma. Es una alarma que Dios pone dentro nuestro. Dice, cuando usted escuche la alarma, allí su conciencia empieza a acusarlo. Empieza a decirle, pero vos estás en la verdad o no estás en la verdad. ¿Sos un hijo de Dios o no sos un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que te hayas comportado así? Sos un hipócrita. ¿Para qué vas todos los domingos a la iglesia y escuchás y lees y decís si resulta que estás haciendo esto? Ahí empieza la conciencia. Empieza a acusar la conciencia y nos acusa la realidad. Y Juan nos dice algo muy importante, muy importante. No la dejes seguir sonando a la conciencia. Porque si la conciencia sigue sonando, vas a caer en la depresión, en el autorreproche, en la tortura permanente. Porque estás tomando a tu conciencia como el último tribunal de la vida. Dice, el último tribunal de la vida no es tu conciencia, es Dios. Y hay que llevar eso a la Suprema Corte de Justicia, que en ese caso tiene gente honesta, porque está Dios en la Corte Suprema de Justicia. Tengo que llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia para que sea Dios el que juzgue eso. Él dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Hay un tribunal superior. Hay un tribunal superior. Él le está hablando a cristianos comprometidos, a cristianos que están buscando realmente servir al Señor. Y les está explicando cuál es la mecánica de la vida espiritual. Le está diciendo, y lo dice desde el principio, yo no les estoy hablando de gente que no peca nunca, hay gente que ha pecado, que cae. Pero le estoy explicando cuál es la mecánica para no caer en la depresión. Yo he visto en la consulta pastoral muchas vidas espirituales que se quedaron paradas en una frustración de su vida porque no supieron ir rápidamente al Señor para solucionar el problema. Todos tropezamos y todos caemos. Y el corazón comienza a reprochar. Y hay gente que cuando el corazón comienza a reprochar baja los brazos y se mira a sí mismo y como tiene una conciencia activa, no tiene ya la conciencia cauterizada, no tiene la conciencia corrompida, entonces se convierte en un juez para adentro extremadamente rígido. Y Dios dice, Juan dice, la conciencia es una alarma, sonó para que te presentes ante el tribunal más alto, sonó porque arriba está Dios y Dios es mayor que tu corazón. Así que el asunto es que sonó esa alarma, no para que soluciones vos el problema, sino para que te acerques a Dios, que es en definitiva aquel contra quien pecamos. Aquello que dice David en los Salmos, porque contra ti y solo contra ti he pecado. Como diciendo, la ley que transgredí no es la ley de los hombres, es la ley de Dios. Por lo tanto, tengo que acercarme a Dios. Dice, si en algún momento la conciencia te está acusando, entonces eso hay que arreglarlo delante de Dios. Dios es el tribunal supremo, es mayor que nuestro corazón. Él conoce todas las cosas y Él maneja todos los resortes del alma. Hay que llevarlo al Señor. Y en segundo lugar dice, ¿y qué pasa cuando la conciencia no te acusa? Dice, amados, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pero si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, que cualquier cosa que pidiéramos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas, las recibiremos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No te acusa la conciencia, dice, seguí con tu vida espiritual, Dios va a contestar tu oración. Ahora, si Dios no contesta la oración, algo ha pasado con la conciencia. Algo ha pasado. Yo puedo haber alterado también mi conciencia. Entonces acá presenta los dos cuadros. Dice, mire, si alguien llegó a esto, aprenda a no caer en la depresión definitiva, sino
en solucionar el problema rápido delante de Dios. Y si usted no siente la conciencia, pues entonces siga con su vida espiritual y mírela cómo marcha. ¿Marcha bien su vida de oración? Si eso marcha bien, quiere decir que no tiene nada de lo que quejarse, nada de lo que arrepentirse. Siga adelante. Ahora, tenga cuidado. Si usted ve que ora y Dios no contesta la oración, entonces tenga cuidado porque allí hay algo que ha fallado. Y acá tenemos que ir a una que es la palabra más difícil de toda la que hemos leído, que es una palabra que vuelve loco a los traductores cuando tienen que traducir este pasaje. Juan dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. La palabra esta, asegurar, es una palabra compleja griega y cada uno la traduce como quiere, pero es una palabra que significa dar por válido, persuadir, certificar. El otro día tenía que firmar unos papeles y me pide certifique su firma. Y certifíquela por el escribano y por el colegio de escribanos. Así que yo tuve que firmar, pero tuve que firmar delante de un escribano. Y el escribano firmó debajo mío diciendo que la firma era mía. Y el colegio de escribanos firmó certificando que el escribano que había certificado era el que es, por lo tanto la certificación valía. Esa palabra es la que usa acá. Haga que su corazón esté certificado delante de Dios. Certificado delante de Dios. Nuestro corazón es una alarma, pero tengo que certificarlo delante de Dios. Tengo que darlo por válido, decir, ajustarlo a las leyes de Dios. Cuando usted quiere levantarse a las 6 de la mañana, un día, pone a la noche su reloj a las 6 de la mañana, y además se fija que el reloj esté en hora. Usted está certificando todo para que suene en su lugar. Nuestro corazón tiene que estar certificado delante de Dios, que está funcionando correctamente. Y nos explica entonces cómo certificar que actúe correctamente. Si te reprende, está señalando que algo está mal. Llévalo delante del trono de Dios. No sea que vos magnifiques esto o lo minimices. Ninguna de las dos cosas. Dios es el que te va a dar la medida justa porque Él es el que sabe todas las cosas. Y si no pasa nada, entonces seguí, pero observá, porque puede ser que hayas alterado la hora de tu corazón. Dios tiene que certificar. Y es en ese momento, cuando yo hago esas dos pruebas, que Dios certifica el corazón. Lo tengo que ajustar a lo que Dios hace. Juan nos está diciendo que la vida cristiana no es tan compleja como dicen algunos libros a veces por allí. Que es una relación que yo tengo que establecer con Dios y tengo que crecer espiritualmente. Ser cristiano no es solamente cumplir las metas que yo tengo, es cumplir las metas que Dios tiene para mi vida. ¿Y por qué voy a cumplir las metas que Dios tiene para mi vida? Todos los que tienen hijos saben que el deseo de un padre es ver que su hijo crezca normalmente, es ver que su hijo tenga fortaleza física y tenga integridad moral. Su deseo es que su hijo madure. Su deseo es que su hijo logre cosas en la vida, se ubique normalmente en la sociedad. Es el deseo de todos los padres. Ahora, yo invoco a Dios por Padre. ¿Cuál es el deseo de mi Padre Celestial para conmigo? ¿Cuál es el deseo de tu Padre Celestial para contigo? El deseo es que crezcas espiritualmente. El deseo es que seas fuerte en la fe. El deseo es que madures espiritualmente. El deseo es que te goces, que tu gozo sea completo, que tengas esa felicidad que viene de adentro. Ese es el deseo de Dios para tu vida. La doctora Rosalind Rinker, que escribió unos cuantos libros acerca de la oración y de la relación con Dios, cuenta en uno de sus libros, cuenta su experiencia espiritual. Cómo para ella al principio la experiencia espiritual fue torturante, porque veía a Dios allí como un antagonista, como un enemigo, ¿no?, que lo está vigilando permanentemente. Dice, hasta que entendí que hay un círculo que Dios ha hecho, que es el círculo de su amor, y que yo estoy adentro. Hasta que entendí esto, la vida espiritual para mí fue torturante. Hasta que entendí que todo lo que Dios decía y lo que Dios hacía y lo que Dios corregía era porque me amaba. Y que Dios estaba buscando lo mejor para mí. Y entonces me ubiqué en el círculo del amor de Dios y ahí la vida espiritual arrancó en paz y con gozo.
Dios quiere tu paz y mi paz, tu gozo y mi gozo. Y como dijo Juan al principio de la epístola, esto yo se los escribo para que el gozo de ustedes sea un gozo pleno, para que puedan gozarse realmente en el Señor. Y nos explica cómo manejar nuestra vida espiritual. No tiene que haber zonas grises, blanco o negro, verdad o mentira, justicia o injusticia, estoy en un lado o estoy en el otro. Pero además tengo que regular bien mi mundo interior y tengo que certificar eso, porque es lo que me va a marcar que los pasos que estoy dando son pasos correctos en la vida espiritual. Hermano, tú y yo estamos dentro del círculo del amor de Dios, dentro de ese círculo. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Como todo padre sabio, corrige, castiga, dirige, orienta, y uno tiene que saber escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de esa alarma que Él puso dentro nuestro y ajustó en el principio, cuidando que no se desajuste y que nos esté marcando realmente cuáles son los pasos que tenemos que seguir en nuestra vida. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.